Y les doy la bienvenida a la segunda sesión del seminario sobre pornografía como un problema público, organizado por la Asociación Política de a Pie con el apoyo de la Facultad de Filosofía, el Consejo de Alumnos de Filosofía y el colectivo Grupa. La finalidad de este seminario es reflexionar sobre la hipótesis de que hoy la pornografía se ha convertido en un problema de salud pública. Elegimos esta perspectiva por su relevancia social y para evitar quizá una discusión moral que muchas veces depende de convicciones personales y que es más difícil llevarle a grandes foros. Siguiendo esta agenda, tuvimos en la primera sesión una reflexión desde la neurología con el doctor César Reynoso, que es director del área de la Clínica de Trastornos del Neurodesarrollo del Hospital ABC. Y para dimensionar el consumo, comenzamos la vez pasada, para darle contexto a los que no participaron, hablando de los datos que dona, digamos, que sube la página Pornhub. Y estos datos son importantes para entender el consumo. Ellos reportan que tan solo en 2019 hubo casi 42 mil millones de visitas a su sitio. Esto significa que hay un promedio de 115 millones de visitas cada día, solo en esta página. Esto ayuda a dimensionar que el consumo de pornografía supera el consumo de Netflix, de Amazon, de Twitter y de YouTube juntos. Se destaca que el 70% del consumo es por varones, sobre el 30% en mujeres. Les platico de la dinámica. Lo que haremos es una exposición de el tiempo que necesita el doctor Maus de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora. En ese momento ustedes pueden ir comentando en el chat si tienen alguna pregunta. Después de las preguntas, también va a haber un espacio para que el colectivo Grupa y el consejo de alumnos hagan sus comentarios. Bueno, me permito presentar a nuestro ponente y invitado, que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros, que es el doctor Emilio Maus Ratz. El doctor Maus es doctor en Derecho por la Universidad de Colonia en Alemania. Durante 7 años fue director del programa contra la trata de personas. Desde hace 15 años se ha dedicado a la promoción y a la defensa de los derechos humanos desde distintos ámbitos. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Panamericana y cuenta con varias publicaciones sobre derechos humanos y trata de personas. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todas y todos. Un gusto estar aquí para hablar sobre este tema tan trascendente. Y ciertamente vamos a abordar, por una parte, el aspecto de pornografía y por otra, en su relación con la trata de personas, un delito que ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Y sobre todo me interesa exponer las distintas relaciones, las distintas conexiones que existen entre diferentes maneras o diferentes modalidades de violencia y específicamente violencia hacia las mujeres. Por eso me parece que el título, el tema de la charla, si bien abordaremos la situación de la pornografía desde la perspectiva de un tema de salud pública, lo cierto es que va más allá, es un tema ante todo de violencia, es un tema de respeto y es un tema de dignidad. Y también entender cuál es la relación con este otro fenómeno, la trata de personas, que en cierto modo hay una interrelación sumamente estrecha. Dentro de los puntos a desarrollar, me interesa también dejar algunas preguntas sobre la mesa. ¿Quién es el culpable de la trata? ¿Quién es el principal culpable? En el fondo, pues, realmente parecería que somos todos. ¿Qué factores inciden en la demanda? Hablar algo respecto de la relación entre pornografía, prostitución, trata de personas. ¿Son cosas distintas o cuál es la relación entre ellas? Si existe algún tipo de violencia, ¿en qué consiste? Bueno, ¿qué alternativas de respuesta se han presentado para abordar esta temática y también cómo debe responder el Estado? Bien, hay una definición y voy a empezar por aquí, por definir la trata de personas. La trata de personas consiste en captar a una persona, trasladarla, entregarla recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, al engaño, rapto, fraude, abuso de poder, etcétera, con fines de explotación. Eso a grandes rasgos. Sin embargo, en el argot, digamos en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje popular, se entiende la trata de personas como la explotación de una persona. No me voy a detener demasiado en las finuras, digamos, jurídicas. Simplemente me interesa señalar que la trata de personas implica la explotación, es el paso previo, pero además está enfocada a la explotación y en el fondo tenemos distintas formas de explotación que derivan de la trata de personas. Dentro de esas formas de explotación, las más visibles y las más conocidas son la trata de personas con fines de explotación sexual, es decir, explotación de la prostitución ajena,
y otras formas de explotación. Este es, a grandes rasgos, el artículo 3 del Protocolo de Palermo, que señala las distintas conductas, los distintos medios que se utilizan para, de algún modo, cooptar la voluntad de la víctima, que puede ser amenaza, uso de la fuerza, otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, etcétera, y distintos fines de explotación. Eso para tener una visión más o menos panorámica, y de este modo pues podemos entender o visualizar la trata de este modo, ¿no? Captación, traslado, entrega con fines de explotación. Y algo que creo que también es muy importante tener presente es que en la explotación, y sobre todo en la explotación sexual, advertimos habitualmente em, tres elementos dentro de esta cadena, ¿no? Dentro de este fenómeno delictivo. Por una parte, la víctima; por otra, él o los tratantes, que va desde la figura o la función de captación, el traslado, la entrega y la explotación misma. Y siempre a final del día tenemos a un cliente o consumidor, el cliente explotador. En definitiva, ¿quién es el más responsable de todo este fenómeno delictivo? Sin duda, el cliente consumidor, el cliente que de algún modo está financiando, está pagando, está inyectando una cantidad muy significativa de recursos, y es lo que propicia que se lleve a cabo este delito. Sobre este tema hay una publicación de la CNDH en la que se aborda con cierto detalle el tema del cliente, el papel de la demanda en la trata de personas. Si alguno de ustedes tiene interés, la puedo compartir al final de la exposición. Muy brevemente, también me interesa señalar quiénes son las víctimas y cuántas son. De entrada, tenemos que distinguir las distintas modalidades de la trata de personas, considerando que la trata también abarca la trata con fines de explotación laboral. Tenemos prácticamente 46 millones de víctimas en todo el mundo. De esas 46 millones, más o menos se estima que 1 de cada 4 víctimas son víctimas de explotación sexual. Estaríamos hablando alrededor de 10 millones de personas, entre 10 y 12 millones de personas que al día de hoy en el mundo son víctimas de alguna forma de explotación sexual. Esto es suficientemente problemático, la dimensión suficientemente preocupante, ¿no? Para darnos cuenta de la dimensión del problema en el mundo. Y ya si nos preguntamos cómo está la situación, cuál es la magnitud de este problema, en nuestro país tenemos que alrededor de 376,000 personas en nuestro país están sometidas a algún tipo de moderna esclavitud, y adicionalmente hay que tomar en consideración que, de acuerdo con el INEGI, un estudio del INEGI que se llama la ENDIRE, estima que 357,000 y tantas mujeres en nuestro país son forzadas a la prostitución o declaran haber sido víctimas de este hecho, ¿no? Es decir, el número de personas, el número de víctimas en nuestro país, al día de hoy es difícil de estimar, pero al menos personas que a lo largo de su historia han pasado por la explotación sexual, al menos estamos hablando de 360,000 en nuestro país, lo cual es más o menos 3 veces y media el Estadio Azteca, ¿no? Simplemente para dimensionar. Brevemente también, ¿qué podemos decir de los tratantes? Bueno, los tratantes puede ser cualquier persona. Ciertamente hay distintas modalidades y distintas formas de captación, y lo que hace el tratante es enganchar a una persona, enganchar a una víctima y posteriormente inducirla a la explotación sexual. Esto a través de muy diversas formas, pero sobre todo en nuestro país una de las modalidades más frecuentes de captación es a través del enamoramiento. Tratantes que enganchan a una chavita, la enamoran, en fin, de algún modo logran inducirla a la prostitución. Y aquí tenemos una primera distinción entre la trata de personas y la prostitución. Se entiende jurídicamente que la trata es el aspecto previo a la explotación, y la explotación puede ser, entre otras, a través de la explotación de la prostitución ajena. Aquí se presenta de ordinario la pregunta, bueno, ¿todas las personas que ejercen la prostitución son víctimas de trata? ¿Todas las personas que ejercen la prostitución son víctimas de explotación? Bien, habría que hacer algunas distinciones, pero de entrada podemos entender que la prostitución implica el intercambio de algo valioso, de ordinario en dinero o en especie, a cambio de tener acceso al cuerpo de otra persona.
Es una definición grosso modo. Entonces, ¿cuáles son las formas a través de las cuales una persona puede llegar a la prostitución? Hay distintas. Una de ellas, muy extendida, es la trata de personas, es decir, existe un tercero que eh, induce u obliga a una persona a la prostitución. Ese es un primer punto. Hay otras personas que llegan a la prostitución forzadas por las circunstancias, es decir, ante la necesidad, carencia económica, etcétera, ante la falta de oportunidades y demás. Y un tercer sector de la población en la prostitución, un sector minoritario de personas adultas que teniendo alternativas eligen voluntariamente esta vía. Insisto en que se trata de un sector minoritario porque si atendemos a las estadísticas, concretamente hay un estudio de la doctora Melissa Farley, un estudio comparativo en 9 países, y estima entre el 85 y 95% de las personas en la prostitución son forzadas. Es decir, es un porcentaje minoritario el de aquellas personas que están ahí de manera, podríamos decir, entre comillas, voluntaria, y ya después explicaré por qué el entre comillas. Bien, distintas formas de captación y también es muy frecuente advertir esta vinculación entre las distintas maneras de explotación. Este es un testimonio de un proxeneta que explicó la forma de operación de prostíbulos en una red de trata de personas que iba de Sudamérica hasta Cancún y Tijuana. Y, por ejemplo, mencionaban la forma de enganchar mujeres a través de avisos en los diarios, pero un punto central era que procuraban endeudarlas. Sí, era frecuente procurar endeudar a las víctimas y posteriormente les exigían que devolvieran el dinero y las empezaron a presionar para que lo devolvieran rápido. Ante la desesperación de estas mujeres, de que no tenían un ingreso fuerte que les permitiera saldar esas deudas, los mismos explotadores les abrían la puerta y decían: la primera opción es que participes en el table dance, que participes sí, que bailes desnudo en el table, y ya si quieres ganar más dinero, entonces puedes puedes ejercer la prostitución. Es decir, aquí vemos cómo la trata de personas es la captación de una persona y cómo paulatinamente y muy sutilmente la empiezan a explotar, y muchas veces hay una línea casi imperceptible entre las distintas formas de explotación. La primera, aquí en este caso específico, bailar en el table, y de ahí a brindar servicio en los privados, pues realmente es un paso casi imperceptible. Entonces aquí vemos con mucha fluidez este tránsito del enganche de una persona y cómo pasa a una forma de pornografía, que es el baile, en fin, de stripper o en un table dance, y cómo con mucha facilidad puede derivar en la prostitución. Y bueno, también déjenme señalar algo en relación con los clientes. El cliente es sin duda el elemento más significativo, más importante, concretamente en la trata con fines de explotación sexual. Eh, Hace tiempo me topé con esta imagen y creo que sintetiza de una manera brutal y de una manera muy gráfica la actitud. Esta es la víctima rodeada de las hienas, chacales, bueno, en este caso son chitas, pero bueno, vemos cómo estos depredadores están realmente dispuestos a destrozarla. Y esto es lo que sucede de ordinario también en la explotación sexual. Eh, Vamos a hablar también un poco, con cierta frecuencia existe una visión un tanto romántica, un tanto ingenua, naif y un tanto, podríamos decir, azucarada de la prostitución. Lo cierto es que las personas que han pasado por la prostitución, los testimonios que narran son desgarradores y son brutales, ¿no? Voy a mencionar algunos testimonios más adelante. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de este consumidor? Sin duda, el echar a andar el mecanismo de la trata masculina. Nos encontramos actualmente en un contexto, podríamos decir, cultural de hipersexualización. Estamos inmersos en una cultura hipersexualizada, y de hecho hay algunas personas que hablan de que nos encontramos inmersos en una cultura de la violación. Voy a mencionar algunos ejemplos más adelante que de algún modo evidencian esta realidad. Lo cierto es que el consumidor es el que alimenta el círculo de explotación y sin duda tiene una grandísima responsabilidad en la generación de la demanda.
¿Cuál es, en definitiva, esta vinculación también entre pornografía, prostitución y trata de personas? Bueno, lo primero que hay que decir es que se trata de una relación circular. ¿Por qué? Porque el consumo de pornografía, y esto está amplísimamente demostrado, el consumo de la pornografía es un factor que incide en la demanda de servicios sexuales, es un factor que incide en la demanda de prostitución. Y al no haber satisfacción de la prostitución, digamos, de manera voluntaria, digamos, la demanda, podríamos decir, de personas que voluntariamente ejercen la prostitución resulta insuficiente para satisfacer toda la demanda, eso abre la puerta a que grupos delincuenciales echen mano del mecanismo de la trata de personas, es decir, que obliguen a las personas por la fuerza a prostituirse, a ejercer la prostitución y de este modo satisfacer esa demanda. Entonces, aquí tenemos un primer paso, un primer punto, la pornografía que lleva a la prostitución y la prostitución que de algún modo genera la demanda para la trata de personas. Hay un elemento adicional y es que muchas víctimas de trata refieren que han sido utilizadas para la producción de pornografía. Es decir, al momento de ser explotadas y en el momento en que están sosteniendo relaciones sexuales con los clientes, que no, más bien habría que decir en el momento en que están siendo abusadas por los clientes, también en ese momento son filmadas y ese material se utiliza, tiene una doble utilidad. Muchas veces el tratante dice, bueno, el tratante lo comercializa y obtiene de este modo un ingreso adicional. Esto por una parte, pero al mismo tiempo también se convierte en un mecanismo de chantaje y de extorsión. Y de este modo le dice a la víctima, si tú te sales, si tú te escapas, esto lo va a conocer tu familia. Entonces, de esta manera se amplía o de algún modo se da a conocer bueno, más bien, es un mecanismo adicional de chantaje. Entonces, las víctimas de trata que son utilizadas para la producción de pornografía y esta pornografía nuevamente cierra el círculo y en cierto modo incide nuevamente en el tema. Bien, luego tenemos otro punto adicional. Bueno, ahorita déjenme mencionar un último tema en relación con la relación entre pornografía y trata de personas. Hay víctimas que son directamente captadas para la producción de pornografía. Entonces, ese es otro tema adicional. Y si leemos los testimonios, hay una serie de artículos, uno de la doctora Donna Hughes y otro del doctor Robert Peters, en el que enuncian una serie de testimonios de víctimas que fueron directamente captadas para la producción de pornografía. Bueno, al día de hoy advertimos en distintos medios de comunicación este tipo de anuncios, ¿no? Vemos cómo las personas son vendidas, son ofrecidas como si fueran ganado y de este modo vemos la cosificación y pues sí, podríamos decir comodificación o la mercantilización de las personas. ¿Esto a qué se refiere? A que la trata de personas, en el fondo, lo que hace es convertir a la persona en objeto. Es una cosificación sobre todo de la mujer. Dice, hay una frase de Martin Buber que dice que convertir a una persona en cosa es el primer paso para justificar la violencia en contra suya. Y me parece que esto es algo que sucede con mucha realidad y con mucha claridad en la trata de personas. Bueno, ¿quién es este cliente explotador? ¿Quién es este consumidor? Insisto, no me gusta la palabra cliente explotador. La palabra cliente sugiere que la persona tiene derechos, al cliente lo que pide, etcétera. Consumidor, de algún modo, también refuerza el hecho de que la persona es mercancía. De hecho, distintas personas más bien pugnamos porque se popularice y porque se utilice el término putero, que es el término reconocido por el Diccionario de la Lengua Española y que hace referencia a la persona que contrata, adquiere, etcétera, los servicios de una persona en la prostitución. No obstante que pudiera parecer malsonante, lo cierto es que de este modo también existe un estigma social hacia la persona que incurre en esta práctica y creo que es importante que exista este estigma y esta llamada de atención. Bueno, pues el cliente explotador es de todo tipo. Dice una publicación francesa, es Monsieur Tout le Monde, el señor todo el mundo, cualquier persona
realmente. O sea, no existe un parámetro, un perfil específico del cliente. Podemos hablar de cosas de lo más variado, desde hombres en tránsito, choferes de camiones, trabajadores estacionales, asistentes a congresos, turistas sexuales, militares, explotadores oportunistas, proxenetas, etcétera. Lo más llamativo y lo más doloroso es cuando el cliente explotador es una autoridad. Y hay innumerables testimonios de víctimas que refieren que dentro de las personas que visitaban los establecimientos había policías, había agentes migratorios, alcaldes, agentes del Ministerio Público, jueces, etcétera. También narcotraficantes, empresarios, etcétera. En fin, la gama es bastante amplia. Una de las mejores obras que he leído sobre este tema, se la recomiendo mucho, es la publicación de Mabel Lozano, una periodista española, que refiere el testimonio de un extratante apodado El Músico. Y este músico hace un perfil de los puteros, ¿no? Habla de grandes empresarios, pero también trabajadores sin importancia, delincuentes, policías, médicos, enfermeros, hombres ricos, desempleados, hombres maduros, viejos, jóvenes, hombres normales, etc. ¿Cuál es el elemento en común? Todos ellos pagan por sexo, todos ellos deshumanizan a la mujer, todos ellos la consideran un producto de usar y tirar, un producto desechable. No les importa nada de ellas, ni su situación, ni sus sentimientos, ni sus angustias, ni sus miedos, solo su carne fresca. Ni siquiera las consideran seres humanos, para ellos solo son objetos con los cuales divertirse. Hay una obligación de los países derivada de este tratado internacional de adoptar medidas para desalentar la demanda. Y aquí es donde entra también en buena medida el tema de la pornografía. Cuando se plantea sobre una mesa de discusión, bueno, ¿qué hacemos para desincentivar la demanda? Lo cierto es que al día de hoy no termina de advertirse la profunda conexión que existe entre pornografía y trata de personas. Entonces, vamos a mencionar algo al respecto, pero ciertamente este crecimiento exponencial de la pornografía en los últimos años ha llevado a un crecimiento también exponencial de la trata de personas. Si estudiamos la historia de la trata de personas, vamos a ver que, no obstante que muchos la designan, la denominan la moderna esclavitud, la esclavitud del siglo XXI, lo cierto es que se trata de una práctica antigua. Pero es cierto que a últimas fechas, sobre todo de los años 60 para acá, ha tenido un crecimiento exponencial. A partir de los años 60, a raíz de la revolución sexual, que tuvo un impacto muy significativo, concretamente al separar los aspectos de sexualidad con moralidad o con cualquier tipo de valoración ética. Y de algún modo, la revolución de los años 60 sienta las bases para considerar que la persona, y concretamente el varón, tiene un derecho a la sexualidad, tiene un derecho al placer. Con esta mentalidad de fondo, esto ha abierto la puerta a que el varón diga, pues voy a ejercer ese derecho y no me importa dónde ni a costa de qué. Esto es por eso ello ha ampliado o ha permitido también el crecimiento de la trata de personas. Entre muchos factores, también en los 60, precisamente al hacer esta escisión entre moralidad y sexualidad, de algún modo se abre la puerta para que la sexualidad se vuelva un producto, y esto fue aprovechado también por los primeros y por los incipientes productores de pornografía. Surgen las tres grandes revistas, Playboy, Hustler y Penthouse, que en los años 50 y 60 empiezan a obtener un crecimiento y que empiezan también a migrar hacia modalidades cada vez más violentas de la pornografía. Después advertimos también un auge de, en fin, la televisión vía satélite, crecimiento o, digamos, amplia difusión de las videocaseteras. De ahí brincamos al CD y DVD, después Internet, después los smartphones y demás. Entonces, de algún modo, también la evolución tecnológica ha abierto la pauta, ha dado pie a que la pornografía crezca y tenga una mayor difusión. Bien, actualmente podríamos preguntarnos de qué manera se sanciona al cliente, si es conveniente, si vale la pena sancionarlo o no. Esto es a lo que este es el planteamiento del modelo nórdico o del modelo igualitario
en relación con el abordaje de la trata de personas, y que dice, el punto central es sancionar la demanda, vamos a sancionar al cliente. El sancionar es una de las formas y es uno de los mecanismos, no es el único, pero es el punto de partida y es posiblemente uno de los elementos que deban ser tomados en consideración para la implementación de una política pública eficaz. ¿Cuál es el problema? Que la Ley General en México en relación con trata de personas establece que se sancionará con una pena de 2 a 40 años a quien, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona, pero lo cierto es que es indispensable demostrar el a sabiendas, el elemento de convicción, el elemento de, podríamos decir, el elemento subjetivo de que la persona tiene noticia. Déjenme comentarles un testimonio de una chica, una sobreviviente de la trata de personas, que estaba siendo explotada sexualmente y uno de los clientes que accedió con ella era policía. Y ella, al enterarse que era policía, le pidió ayuda y le dijo, por favor, ayúdame a salir. Yo estoy secuestrada, aquí estoy contra mi voluntad aquí, yo no quiero estar aquí, por favor, ayúdame. El tipo se limitó a decir, yo pagué por un servicio, no para que me contaras tus problemas. No le importó que la chica estaba ahí contra su voluntad, de todos modos abusó de ella. Y saliendo, le avisó al tratante y le dijo, esta mujer está hablando de más, y el tratante le puso una golpiza, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que se advierte en la explotación, es lo que se advierte en la trata de personas. En fin, perdón, este es precisamente el testimonio de esta chica, de esta sobreviviente, que por cierto estuvo en la universidad hace 3 años, nos acompañó en la UP y ahí compartió su testimonio. Otro testimonio de un consumidor, de un cliente: estar con una prostituta es como tomar una taza de café, cuando terminas la tiras a la basura. Esta es la mentalidad de cosificación, la mentalidad de desprecio, de falta de empatía que tiene un cliente hacia la persona que consume. Bien, existen distintos tipos de puteros o de consumidores. Hay un autor canadiense, Víctor Malarek, que hace una clasificación dicotómica entre aquellos que buscan la girlfriend experience, esa novia sustituta que le proporcione sexo y sobre todo un sucedáneo de afecto. Y por otra parte, aquel que busca la porn star experience. De ordinario, en este segundo segmento, y este es un punto importante, de ordinario en este segundo segmento se encuentran consumidores, se encuentran varones, que lo que buscan es satisfacer o experimentar esas fantasías sexuales que han aprendido en la pornografía. Entonces, aquí vemos también un elemento muy claro cómo la pornografía incide en la demanda. Por ejemplo, aquel cliente, aquella persona que empieza a fantasear y que puede estar en una relación estable o no. Lo cierto es que busca, por algún motivo, una experiencia que ha aprendido en la pornografía, que es completamente artificial y completamente falsa, pero que le ha generado una serie de expectativas. Hay una sobreviviente, Gilma Pérez, tiene una clasificación un poco más drástica de los puteros en 7 categorías. Dice, por una parte tenemos a los desgraciados, que encuentran placer en humillar y maltratar. ¿Sí? Son unos misóginos que buscan el denostar a la mujer, buscan humillarla, buscan ejercer poder sobre ella. Existen también los hambrientos, ¿sí? Aquellos feos, tímidos o que por su carácter piensan que la única manera que tienen de acceder a una relación sexual es pagando por ella. Están también los inconformistas, que no están satisfechos con la relación con sus parejas. Están los dañados, incluso aquellos que llevan a sus hijos para iniciarse sexualmente con ellos. Están los idiotas, que lo que buscan es autoafirmación, sentirse halagados. Están los tristes, que buscan llenar vacíos afectivos. Y están finalmente los morbosos, fetichistas, que buscan también desahogar fantasías sexuales que han aprendido en la pornografía. Aquí vemos nuevamente esta interacción entre pornografía y demanda. Otro autor hace la siguiente clasificación: el virgen, el enfermo mental, el machista, el eventual,
cabreado con la esposa, etcétera. Bueno, en definitiva, pues se trata de categorías que se traslapan, que más o menos van en la misma línea. Bueno, cuando se ha preguntado a los clientes cuáles son esos, qué es lo que los motiva a demandar servicios sexuales, pues muchos de ellos han manifestado el deseo de ejercer control sobre otra persona. Otros simplemente entienden la sexualidad como mercancía, como algo que se puede comprar o adquirir. También algunos mencionan la dificultad para encontrar pareja, reafirmar la autoestima o la propia masculinidad, el deseo de vivir experiencias sexuales con determinadas características, desahogar fantasías, nuevamente el tema de la pornografía, a veces entender también la sexualidad como un derecho o ejercer poder sobre la persona a costa del sufrimiento ajeno. Un elemento común es la indiferencia hacia la otra persona. Ahora, en el fondo, en ambos casos estamos hablando, tanto en el caso de la pornografía como en el caso de la trata de personas, estamos hablando de una cosificación de la persona. En el caso, estamos hablando de una mercantilización del individuo. Y ciertamente la pornografía contribuye de una manera muy decidida a vender, sobre todo venderle al varón. Y aquí es muy interesante, muy importante señalar lo siguiente. El 98% de las víctimas de explotación sexual son mujeres, mujeres o niñas. Solo el 2% son varones, de ordinario niños o adolescentes. Entonces, el 98% de las víctimas son mujeres y prácticamente el 100% de los consumidores, de los clientes, de los puteros son varones. Entonces, aquí tenemos claramente un tema, en fin, un tema de discriminación por cuestiones de sexo. ¿Por qué hablar de la pornografía también como un tema de salud pública? Bueno, en el fondo, durante mucho tiempo la discusión de la pornografía se había llevado al terreno moral, y en el terreno moral, quizá el ambiente relativista en el que nos encontramos actualmente, pues nos había llevado a entender que cada quien puede hacer de su vida un papalote y que aquello que suceda al interior del hogar de una persona no tiene por qué impactar y no es de la incumbencia de nadie más. Sin embargo, estudios en los últimos 30, 40 años ha aumentado la cantidad, el volumen de estudios sobre la pornografía y todos ellos han ido evidenciando cómo se trata de una actividad que provoca daño. ¿Sí? Y por eso sí es importante hacer referencia a un tema no de moralidad, sino un tema de salud y un tema de derechos de las personas y un tema de protección de las personas más vulnerables. Y esto lleva también a la explotación de las personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en una situación de mayor precariedad. Déjenme hacer un pequeño paréntesis para mencionarles algunos de los daños de las personas en la pornografía. De entrada, alrededor del 90% de las personas que entran a la pornografía, es decir, como víctimas que entran a la producción de la pornografía, son sobrevivientes del abuso sexual. 90% de las personas que han sido utilizadas para la producción de pornografía anteriormente habían sido violentadas en su infancia, tienen antecedentes de violencia sexual previa. Esto de algún modo enciende un cierto foco rojo y nos señala que el abuso sexual en la infancia es un factor que puede predisponer para posteriores formas de violencia, posteriores formas de explotación, posteriores formas de abuso. Otro elemento importante es que como mínimo el 66%, pero el estimado oscila entre el 66 y 99% de los productores, de los participantes en la pornografía han reportado herpes. Un porcentaje también muy significativo ha demostrado otro tipo de enfermedades sexuales como clamidia o gonorrea. Distintos casos también han presentado VIH-Sida. Existe también al día de hoy una fuerte discusión en Estados Unidos respecto de si los productores de pornografía deben utilizar algún tipo de mecanismo de barrera para evitar contagios, y la industria de la pornografía está completamente en contra de que exista algún tipo de mecanismo de barrera. Bueno, esto en cuanto a los daños físicos que provoca la pornografía. En cuanto a los daños psicológicos y de salud mental,
un número muy significativo de las víctimas de la pornografía presentan inclinación al suicidio. Muchas de las víctimas, muchas personas tristemente terminan quitándose la vida. Es decir, hay un trauma que pervive más allá de la explotación y que muchas veces termina fatalmente con la autoprivación de la vida por parte de las víctimas. Estrés postraumático, disociación, trauma sexual o también actividades de algún modo podríamos decir, negativas, autodestructivas. Hay muchas personas que desarrollan también una conducta, podríamos decir, de actividad hipersexual o de adicción sexual. Y también en un caso, podríamos estimar más allá del 80% abuso de sustancias, tanto de alcohol como de drogas, muy frecuentemente drogas. Entonces, el tema de la pornografía no es meramente un tema jurídico, no es un tema simplemente un choque de libertades. Con bastante frecuencia se había planteado también, bueno, debemos abordar la pornografía como un tema de libertad de expresión. Lo cierto es que, al menos desde el punto de vista jurídico, la libertad de expresión como un derecho humano está limitada, y estos límites que mencionan tanto la Constitución como los tratados internacionales son, ante todo, los derechos de terceros y la moral pública. Entonces, sí existe la posibilidad de limitar y sí debe plantearse de algún modo el tema de la pornografía como un asunto de salud pública. Bien, ¿cuáles son estas categorías? Y este es otro tema que creo que vale la pena mencionar. Existe, podríamos decir, una visión, podríamos decir, un tanto ingenua de la pornografía al día de hoy. Y perdón por la descripción que viene a continuación, porque voy a abordar, no voy a presentar imágenes, pero sí voy a leer algunas descripciones de lo que de la pornografía al día de hoy. Insisto en que existe una visión, podríamos decir, un tanto ingenua, porque lo que hace 30, 40 años se entendía como pornografía, al día de hoy está en los libros de texto. Es decir, al día de hoy ha entrado a los medios de comunicación masivas, al día de hoy es mainstream y, en fin, simplemente anteriormente había una mera representación de desnudos o a lo mucho algún acto sexual, pero la pornografía al día de hoy, la que puede acceder un niño de 11 años con un smartphone, es profundamente más violenta que aquella que existía o que estaba difundida hace 30, 40 años. Empiezo por un testimonio de la doctora Gail Dines. Gail Dines se ha dedicado durante muchos años al estudio de la pornografía. Tiene un libro muy ilustrativo que se llama Pornland. Se los recomiendo ampliamente, así como su página Culture Reframed. Ella comenta hace tiempo para una investigación, simplemente empezó a buscar en Google y dio con pocos clics, aterrizó en una página que decía: únete a nosotros para acceder a la completa y total degradación. Y menciona que en el sitio había cientos de fotos de mujeres jóvenes con penes introducidos muy adentro en la garganta. Algunas están amordazadas, otras llorando, tienen sus caras, especialmente los ojos, cubiertos de semen. El usuario es bombardeado con imágenes de rímel corriendo, pelo siendo jalado, gargantas sujetadas muy firmemente, fosas nasales siendo apretadas para que las mujeres no puedan respirar, mientras un pene llena su boca, bocas que son distendidas por las manos, etc. Entonces, vemos, hay un tema brutal, un tema de humillación, un tema de violación y vulneración de la dignidad de la persona brutal. Entonces, anteriormente estas clasificaciones entre softcore y hardcore prácticamente ya han quedado atrás. Al día de hoy, esta pornografía, podríamos decir hardcore, que de ordinario presentaba ya actividad sexual real, no simulada, incluyendo la penetración, hoy día ha admitido o se ha ido ampliando y ha dado pie a diversas subcategorías. Entonces, yo no pretendo ser exhaustivo, pero quisiera hacer un muy breve repaso de a qué nos referimos hoy cuando hablamos de pornografía. Insisto, no es ya
la imagen de una mujer sin ropa, sino el día de hoy estamos hablando de actos violentos. Entonces, la categoría hardcore se ha ampliado y, por ejemplo, al día de hoy un género bastante frecuente es el de la pornografía violenta, en el que la persona dominante somete física y verbalmente a la persona dominada. Hay actos sexuales que van acompañados o precedidos de actos de castigo, que van desde azotes, bofetadas, latigazos, insultos, castigos, ¿sí?, que se imponen a la persona dominada, que puede ser atada, sometida, amordazada. Sin embargo, en estos casos suele haber un cierto o un aparente consentimiento del sujeto pasivo. Hay un paso, el siguiente paso es el de la pornografía de violación, en el cual se advierte con claridad actos explícitos, actos de violación explícitos impuestos a otra persona por la fuerza ante su evidente falta de consentimiento. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Hay una activista en Estados Unidos, Laila Micklewhite, y si tienen oportunidad, búsquenla y síganla en Twitter. Ella está impulsando actualmente una campaña en contra de uno de los más grandes proveedores de pornografía en Internet. Y sobre todo ha evidenciado cómo muchos de los videos que aparecen en esa página son videos de violación. Y en muchos casos también son videos de violaciones a personas menores de edad, en algunos casos niñas de 8, 9, 10, 12 años. Entonces es un tema que es importante poner sobre la mesa y hace falta también que haya una respuesta social mucho más contundente, mucho más articulada para evitar este tipo de material y evitar en fin, que permee. Entonces, insisto, muchas personas, y entre ellas esta página Pornhub, está obteniendo un lucro a través de la violación de otras personas. Entonces, claramente estamos hablando de un acto, en fin, no quisiera calificarlo, pero claramente estamos hablando de abusos. De la pornografía de violación, eh, pasamos a otro género, que es la pornografía gonzo, basada en la degradación, como el ejemplo que mencionábamos hace un momento. Está basado en la degradación, en la humillación, el ultraje absoluto de la mujer a través de sexo violento, el castigo corporal y muchas veces también amordazamiento, asfixia, bofetadas, violaciones multitudinarias y muchas veces simultáneas, en las que las mujeres son insultadas, violadas, incluso orinadas, golpeadas, etc. Insisto, esto da pie a la total degradación. Y por otra parte, la pornografía snuff, que es una forma de pornografía violenta que documenta fílmicamente la violación, la tortura y el asesinato real, a veces en orgías de placer sexual de una persona, con el fin de estimular sexualmente, con el fin de estimular los impulsos sexuales. Es decir, se trata de violaciones reales, violaciones con homicidio muchas veces. Entonces, existen algunos que niegan que esos filmes snuff realmente, en los filmes comerciales realmente la víctima haya sido ejecutada. Es decir, en aquellos filmes comerciales pudiera argumentarse que fue simplemente un mecanismo publicitario, que ciertamente el material es rudo, pero que no murió nadie. Lo cierto es que no puede decirse lo mismo respecto de la pornografía que circula en el mercado negro o en la deep web o dark web. Entonces, esto es al día de hoy, esto es más o menos el panorama de la pornografía al día de hoy. Entonces, ¿esto a qué lleva? Esto lleva también a una normalización de conductas y seguramente lo habrán mencionado con el doctor César Reynoso en la sesión anterior. Lo cierto es que estas imágenes de algún modo van fomentando o propiciando actitudes que de algún modo también tienen después repercusiones hacia afuera, repercusiones de distinto tipo. Bien, hay otro tema importante, sobre todo relacionado con la procuración e impartición de justicia. Dentro de la investigación que se ha llevado a cabo en fechas recientes,
en relación con la pornografía, se han preguntado también muchos investigadores, ¿cuáles son las actitudes que promueve la pornografía? Y se ha advertido que un segmento muy característico es la aceptación de mitos de la violación, conocido como rape myth o rape myths. Es decir, bueno, y se ha evidenciado que un consumidor de pornografía tiene mayor propensión a considerar que la violación es un mito o que una mujer que refiere que ha sido violada miente. Es decir, digo, dentro de los distintos mitos de la violación, por ejemplo, que las mujeres disfrutan siendo coaccionadas a la actividad sexual, que las mujeres disfrutan siendo lastimadas físicamente en un contexto sexual y, por ejemplo, si un hombre se impone por la fuerza, simplemente está accediendo a esos deseos reales de la mujer, pero que los ha cubierto o que los ha velado, pero que en el fondo quisiera decir que sí, independientemente de la resistencia que ella parezca oponer. Y el mito más claro es que cuando una mujer dice que no, en realidad lo que significa es sí. Entonces, insisto, los diversos estudios han evidenciado cómo el consumo de pornografía y sobre todo el consumo de pornografía violenta, pero también el consumo habitual de pornografía llevan a este tipo de percepciones. Entonces, esto en cierto modo lleva a anular el consentimiento de la mujer, a anular al menos desde el punto de vista interno y considerar que cuando una mujer en fin, cuando una mujer dice que no, en el fondo está diciendo que sí. Esto, de algún modo, ha sido uno de los causantes de todos esos casos que hemos visto de date rape, de violaciones cometidas en fin, pues por el novio o por una pareja, por un amigo, etcétera. Otro de los mitos de la violación, el afirmar que un hombre no puede violar a su esposa. De un tiempo para acá se ha reconocido que también al interior del matrimonio puede haber violación. Sin embargo, las personas que tienen mayor incidencia de consumo de pornografía lo niegan. También, por ejemplo, considerar que una mujer en la prostitución no puede ser víctima de violación, pues para eso está, ¿no? Es parte también como del constructo social que genera el consumo de la pornografía. También que si una mujer viste provocativamente, en el fondo está deseando ser violada, es otro de los mitos de la violación. Pensar que las mujeres en la prostitución carecen de derechos, entonces los hombres pueden hacer con ellas lo que quieran. Por otra parte, considerar que los hombres no pueden dominar sus instintos y que por eso no deben ser sancionados si se trata de un tema meramente impulsivo y meramente natural. Y por otra parte, que el hombre que paga a una prostituta puede hacer con ella lo que quiera. Y otro mito relacionado con la violación es pensar que si un hombre invierte mucho dinero en una cita, la mujer está obligada a retribuirle. Que aunque no lo reconozcan, las mujeres en realidad desean o disfrutan ser violadas y que si una mujer no pone resistencia, no lucha, no grita, no huye, en realidad no fue violada. Este es un tema también bastante frecuente y sobre todo en el ámbito de la procuración e impartición de justicia es muy significativo. El abogado del acusado, del violador, dice, bueno, si estaba siendo violada, ¿por qué no corrió? ¿Por qué no gritó? Y esto desconoce la realidad también en la violación. Lo cierto es que una mujer ante la agresión, pues digamos, tradicionalmente hay tres posibles respuestas: freeze, fight, y ahorita se me está olvidando, and flight, freeze, flight, el quedar petrificadas, el huir o el luchar. Y lo cierto es que un porcentaje muy significativo simplemente quedan petrificadas y no saben qué hacer. Esto no implica que no haya habido agresión, simplemente que la reacción psicológica no pudo ser de otro modo. Ok, entonces, haciendo una breve recapitulación, los estudios vinculan o muestran estos casos entre la pornografía y la trata de personas. Consecuencias: si reducimos el consumo de pornografía, podemos contribuir a reducir la trata de personas. Otro tema es que la pornografía y los clientes explotadores van de la mano. Con frecuencia la pornografía es lo que los excita y alimenta su impulso e induce a actuar. Y también un dato estadísticamente demostrado es que las personas que utilizan pornografía son más propensas
a recurrir a la prostitución en busca de servicios sexuales. Esto no quiere decir que existe una causalidad, pero sí existe una correlación muy significativa. No existe una causalidad en el sentido de que una persona, por el hecho de ver pornografía, no necesariamente va a contratar servicios sexuales, pero sí existe una correlación muy significativa. Y bien, para mencionar algunos testimonios, este testimonio lo presenta Víctor Malarek. Un cliente dice, bueno, un putero dice, estaba en casa viendo pornografía, lo siguiente que recuerdo es estar en mi coche buscando una prostituta, buscando algo real. También algunos traficantes, algunos explotadores saben que algunos hombres prefieren ver pornografía a tener relaciones sexuales y por eso también encuentran en la producción de pornografía un negocio adicional y por eso buscan también hacer, digamos, hacerla accesible a través de las distintas plataformas. Otro elemento adicional, ya lo habíamos adelantado, muchas víctimas refieren haber sido utilizadas para producir pornografía. En un estudio de Melissa Farley, alrededor del 50% de las mujeres entrevistadas fueron utilizadas también para la producción de pornografía y un 80% de los clientes pidieron actuar lo que ellos habían visto en la pornografía. Le dicen a la mujer en la prostitución, yo quiero esto. Entonces, ahí vemos también con mucha claridad esta relación nuevamente entre pornografía y demanda. Múltiples tratantes han sido detenidos y se les han encontrado cámaras y equipo de filmación para producir y vender pornografía. También se han vinculado el consumo de pornografía con mayor incidencia en episodios de violencia sexual hacia las mujeres, por ejemplo, en el ámbito laboral. Entonces, por ejemplo, en una empresa en la cual existe una persona, el clásico acosador, es muy factible que ese acosador sea un consumidor de pornografía. Sí está también evidenciada una relación entre acoso sexual y consumo de pornografía. En el fondo, por este mecanismo psicológico de que la pornografía transmite el mensaje de que el hombre tiene derecho a la propia gratificación, tiene derecho a ello, y por eso puede, si no se la dan de manera voluntaria, la puede arrebatar. Bien, ahora, ¿cómo se traduce esto también a las relaciones entre pareja? Este es otro tema que se ha advertido y recientemente, y cuando digo recientemente, estoy hablando desde un estudio que publicó la BBC en 2019, noviembre de 2019, se hizo el levantamiento de información y se entrevistó a más de 2.000 mujeres británicas que en sus relaciones consensuales mencionaron el 59%, casi el 60% han experimentado bofetadas. ¿Sí? Estamos hablando el 60%. 3 de cada 5 han experimentado bofetadas durante una relación íntima. El 63% han experimentado tirones de pelo, 59% mordeduras, casi el 40% estrangulamiento, 34% asfixia por obstrucción de vías respiratorias. Insisto, estamos hablando de relaciones consensuadas. ¿De dónde deriva esta actitud del varón, de la pareja sexual, para acudir a ese tipo de actos de violencia? Y también muy significativo que de ordinario estos actos de violencia hay una mayor prevalencia en el sector etario de 18 a 24 años. ¿Sí? Ahí la incidencia se eleva. 46% de las mujeres en este rango de edad sufrieron asfixia, 54% estrangulamiento. Y también en ese rango de edad el 46% de las mujeres se sintieron presionadas, coaccionadas o forzadas. Valdría la pena preguntarnos cómo se explican esos actos de violencia. ¿Por qué hay un mayor índice de violencia en personas más jóvenes? Quizá también porque hay un mayor acceso a pornografía o al menos un mayor hábito de consumo de pornografía. También no tengo a la mano el dato específico, pero también es cierto que el consumo de pornografía es más elevado en ese sector más joven de la población y decrece un poco en función de la edad. Luego, ¿cuáles son estos efectos entonces? Por una parte, hablamos ya de el efecto físico hacia la persona que participa en la producción de la pornografía, pero también hay que ver cuál es el efecto
en el consumidor, más allá de la normalización y demás. Bueno, por una parte, esto lo refiere un artículo publicado en el Journal of Adolescent Health y habla de una normalización de la promiscuidad. Es un elemento, es una consecuencia también inmediata del consumo de pornografía, también una iniciación sexual a menor edad, una cosificación de la sexualidad, y esto lleva a la pérdida de intimidad y a la pérdida también de relación interpersonal con la otra persona. La otra persona deja de ser un otro para convertirse en cosa. Eh, También una normalización de conductas de riesgo como bestialismo, sexo grupal, conductas sadomasoquismo, etc. También la falta de sensibilidad o de respuesta emocional ante experiencias negativas o traumáticas. Un factor altamente preocupante es el incremento de child-on-child sex abuse, el abuso sexual de niños hacia otros niños, es decir, niños de 12 años que han consumido pornografía, a quienes en fin, se ha suscitado la curiosidad y terminan abusando sexualmente de la hermanita de uno de ellos, la hermanita de 9 años. Estos casos a últimas fechas han tenido también un crecimiento muy significativo y por otra parte disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía. Este es también otro otra de las consecuencias, además de que algunas personas desarrollan adicción a la pornografía. Dice Farley que la pornografía es una excitación ficticia del instinto, es como el entrenamiento para la prostitución, es el combustible que alimenta la demanda de servicios sexuales y por eso existe esta relación tan significativa entre demanda de servicios sexuales y trata de personas. Ahora, hay un elemento adicional que me parece es muy importante poner sobre la mesa. Existe un consenso universal de que la pornografía infantil debe ser erradicada, perseguida, sancionada. Respecto a la pornografía adulta, existe menos consenso. Hay algunas personas, en fin, que no, quizá presentan ciertas dudas al respecto porque entienden que sería un tema de libertades donde queda la libertad de expresión que enunciábamos al principio. A mí lo que me gustaría mencionar en este punto es que la pornografía infantil está prohibida, en primer lugar, porque la producción de pornografía infantil implica la violación, implica actos de violencia real en contra de niños y niñas. Y porque queremos proteger a los niños, entonces existe este consenso universal de que se debe sancionar este tipo de pornografía. Ahora, es importante también mencionar que la pornografía adulta daña a la persona, daña también a los niños. Entonces, existe una marcada relación entre pornografía adulta y el abuso sexual infantil. Hay diversos estudios en los que se muestra, por ejemplo, que el abusador, el pederasta, que abusa de un niño, habitualmente le muestra pornografía. Y lo muestra para reducir sus barreras de defensa, para de algún modo generar un efecto de normalización. Él mismo utiliza este tipo de pornografía para excitarse. A veces también los consumidores de pornografía buscan satisfacción en niños explotados. Existe un efecto de escalación o de desensibilización y con bastante frecuencia también se busca desahogar fantasías sexuales o realizar las conductas vistas. Entonces, un consumidor de pornografía también tiene una mayor propensión bueno, más bien, en aquellos casos de abuso sexual infantil también es cierto que se ha evidenciado una participación de pornografía, podríamos decir, adulta. Em, Hay bueno, un testimonio que presenta Gail Dines y en este sentido creo que vale la pena reflexionar respecto del papel que tiene la pornografía en la construcción de un ambiente cultural, como decíamos hace rato, de una cultura de la violación. Y Gail Dines presenta el testimonio de un pederasta a quien tuvo oportunidad de entrevistar en prisión. Y él describió cómo fue estratégicamente envolviendo o acechando a su hijastra, a su hijastra de 10 años, y cómo logró persuadirla, digamos, violarla, para que ella consintiera tener relaciones sexuales con él.
Y dice, realmente me resultó muy fácil. La cultura había hecho gran parte de la preparación. La cultura hizo mucho de la preparación para mí. Entonces, aquí vemos una chica que también, una niña en este caso de 10 años, pero puede decirse lo mismo de una adolescente que ha vivido en un entorno sexualizado en el que se le ha hecho creer que su valor depende de su apariencia física, de su sexualidad, de su atractivo sexual. Em, Se encuentra mucho más propensa y de algún modo como que ha estado preparada para este acto de abuso. Las imágenes a las que el hijastro había estado expuestas propiciaron conversaciones con los compañeros y estas propiciaron a su vez una curiosidad sexual precoz que hizo más fácil el acecho. La chica ya tenía una cierta, podríamos decir, curiosidad. Y luego algunos de los testimonios entre pornografía y trata de personas, y sobre todo también de cultura de la violación o pornografía de violación. Insisto, en esta campaña que ha impulsado Laila Micklewhite, por cierto, ella dirige una asociación que se llama Exodus Cry, y recientemente sacaron un documental extraordinario sobre el papel de la demanda en la trata de personas, mismo que les recomiendo ampliamente. Bien, dentro de los testimonios que se han ido recabando, existe uno de una chica que dice, fui abusada y usada en la pornografía infantil desde que era una bebé hasta los 15 años. Hace unas semanas subieron a Pornhub unos videos míos de cuando era pequeña, una niña de pañales, en el momento en el que estaba siendo violada, y los videos permanecieron ahí durante días. Uno de ellos tuvo más de 600 vistas, otros videos incluso más. Y además fueron monetizados. Esta empresa, esta página, recibe dinero, gana a raíz de la explotación. Aquí un muy breve paréntesis. ¿Cómo gana? ¿Cómo gana dinero una página como esta? Simplemente a través de la difusión de pornografía. Bueno, pues lo cierto es que estas páginas viven de la publicidad. El negocio de Internet muestra que para muchas para muchas plataformas, la fuente de ingresos es la publicidad. Y esta publicidad, digamos, se mide en clics, o el valor de una página para efectos publicitarios se mide en clics. Entonces, cuando una página puede evidenciar o puede demostrar que ha tenido muchos clics, esto le da un valor y eso le permite vender publicidad. Por eso cuando una persona se plantea, bueno, ¿yo qué daño le hago a alguien si simplemente estoy en mi casa viendo pornografía? Yo no le estoy haciendo ningún daño a nadie. Bueno, lo cierto es que sí está generando un daño y un daño grave. Esto es lo que propicia que al final de toda esta cadena, es decir, más allá de la página de Internet, atrás de la página de Internet está una persona abusando sexualmente de otra. Puede ser el abuso de una mujer, el abuso de un niño, el abuso de una niña. Y este abuso es un abuso real. Y ese es el abuso, ese es el video que se le vende después o que se le suministra después a esta plataforma. Y existen plataformas, tanto algunas un poco más comerciales o más difundidas como otras más clandestinas y más rudas, pero en el fondo todas ellas reciben este material que, insisto, es material derivado del abuso. Y esto es lo que le venden ellos a sus proveedores. Otra chica dice, yo fui violada a los 14 y el video acabó en una página porno. El testimonio de esta chica, salí a dar un paseo, de la nada salió un tipo, me subió a un coche, me llevaron, en fin, abusaron de mí durante 12 horas, mientras un tercer hombre filmaba parte de las agresiones. Y meses después estaba navegando y me topé con varias personas de mi escuela que estaban compartiendo un enlace. Y en ese enlace me habían etiquetado y al hacer clic en el vínculo fui redirigida al sitio Pornhub y sentí una ola de náuseas al ver que varios de los videos que aparecían ahí eran los videos en los que estaba yo siendo violada, abofeteada, etc. Uno de ellos había tenido más de 400,000 vistas. Entonces, aquí vemos claramente cómo no es un tema banal, no es un tema meramente de percepción, eso es un tema
de diferencias de postura, sino que estamos hablando de violaciones reales y en los casos referidos han sido de mujeres de menos de 18 años, una de 14, otra que fue abusada de los 0 a los 15 años. Otros testimonios, casos reales publicados también en distintos medios. Grabaron cómo violaron en manada a la hermanita de un amigo. 4 jóvenes sorprendieron a una adolescente de 15 años en el sector de baños públicos en Argentina. Por eso, esta campaña de Laila Micklewhite es Trafficking Hub. Ustedes más que un sitio de pornografía, son un sitio de explotación. Bien, pornografía y cosificación, creo que es otro de los temas que vale la pena abordar. Esta página de junio del 78 de la revista Hustler es muy significativa y es una revista que evidencia la cosificación, entender a las mujeres simplemente como carne de cañón. Dentro del impacto que produce la pornografía, ya hemos mencionado, por ejemplo, el mito de la violación, el tratar a las mujeres como objetos, y podemos también ver otros ejemplos, otros casos relativamente recientes, el caso de la manada en España, en el cual un grupo de muchachos violaron a una adolescente, filmaron la filmación, el video se vio cientos de miles de personas, cientos de miles de veces. En fin, este tipo de situaciones pues no son normales. Y vemos cómo han permeado y se han extendido. Retomando o conectando un poco con el tema de los mitos de la violación, de rape myths, ciertamente es grave que cualquier persona desarrolle algún tipo de percepción de este tipo. Y es más grave aún cuando quien desarrolla este tipo de pensamientos es un juez o es una autoridad ministerial, un agente del Ministerio Público, un policía, porque tristemente el sistema de justicia también está fuertemente influenciado por el abuso y fuertemente influenciado por la cultura de la violación, y ello termina también afectando a las mujeres. Déjenme leerles algunos casos reales que han salido a la luz en medios de comunicación. Seguramente habrán visto ustedes el caso de Brock Allen Turner hace unos años, hace 2 años más o menos, un alumno de Stanford, es decir, estamos hablando también de un sector privilegiado de la sociedad estadounidense, que violó a una chica, violó a un estudiante. Fue detenido por 2 estudiantes, otros 2 que vieron el hecho, vieron que la chica estaba inconsciente, en fin, está inconsciente simplemente, y los tipos lo detuvieron y lo presentaron a las autoridades. Bueno, el juez decretó una pena de 6 meses porque se trataba de un estudiante de buena familia, de un estudiante aparentemente de buena familia, quién sabe qué significa eso, pero bueno, y de un estudiante que tenía además una carrera que prometía como atleta olímpico. Entonces, a fin de no afectarlo, la pena que se impuso por la violación fue únicamente de 6 meses. En otro caso, un juez, es un caso distinto, el juez pide indulgencia por tratarse de un adolescente acusado de violación por ser de buena familia. En otro caso, esto si no me equivoco fue en Inglaterra, la ropa interior de la joven fue usada como evidencia en un juicio y el fiscal, no recuerdo si el fiscal o el defensor, decía que como la chica llevaba una ropa interior de encaje, eso claramente era un signo de que ella deseaba el acto sexual. Por eso esta caricatura me parece sumamente acertada. Cuando se le pregunta, en este caso de violencia sexual, a la víctima quién fue el responsable del abuso, ella señala no solo al perpetrador, sino también a todas las autoridades implicadas en esta red podríamos decir, a ver, dentro del sistema de justicia, que muchas veces termina avalando una serie de conductas. Bien, esto da pie a otro tema, y es que la pornografía, ya mencionamos hace rato muchos casos de pornografía de violación, rape porn, y quiero detenerme en una serie de viñetas, de caricaturas que se publicaron en diversas revistas, mayoritariamente en Playboy, pero también algunas en Hustler y en Penthouse, que de algún modo terminan promoviendo también la cultura de la violación. Los chistes de violación, me parece, son de las cosas más execrables que pueden existir. Y
pero desafortunadamente están muy extendidos. Y las revistas, al promover chistes de violación y chistes sobre pederastia, de algún modo también están promoviendo estas conductas. Entonces, bueno, y hay un estudio, hay diversos estudios, uno de Neil Malamuth, que es un canadiense que se ha dedicado ampliamente a estudiar el tema de la pornografía, y otro de la doctora Judith Reisman, que recomiendo muy ampliamente, un estudio sumamente extenso y minucioso sobre eh, cómo estas empresas o estas revistas promueven la violación, promueven de facto la violación y promueven también el abuso sexual infantil. Si tienen oportunidad de visitar la página de la doctora Judith Reisman, tiene amplia bibliografía, tiene varios libros a la mano, así como muchos artículos, y también tiene publicados estos estudios que han sido bastante extensos y bastante serios. Bien, aquí tenemos una caricatura publicada en la revista Playboy, una caricatura bastante antigua, pero vemos aquí el siguiente diálogo, más bien el siguiente monólogo. Bueno, pues yo soy un adulto que otorga su consentimiento. Aquí Charlie es otro adulto que otorga su consentimiento. Ya somos 2 de 3, ¿no? A esta chica no le queda mayor opción que acceder a los deseos de estos dos muchachos que simplemente pues, van a abusar de ella. Aquí otra más. Traemos las provisiones, capitán. Vemos a un barco en el cual los marineros están subiendo a mujeres desnudas. Esta chica, ¿a poco eres tú aquella niña que decía que no se iba a dormir hasta que llegara Santa Claus? Perdón, no quería yo despertarte. Es decir, en todos estos casos se advierte claramente esa violación y cómo se trivializa. Y esto es lo más grave de los chistes de violación, ¿no? El trivializar un acto delincuencial, un acto delictivo y volverlo simplemente motivo de broma, ¿no? Esta otra mujer que está amarrada a las vías del tren y estos en vez de ayudarla, pues acudirán a violarla, a violentarla, etcétera, ¿no? En fin, no quisiera detenerme en este tema, pero sin duda es un caso llamativo. ¿Cuál es el problema también con con todas estas imágenes? Bueno, por una parte que la caricatura, y se ha estudiado desde la perspectiva de los medios de comunicación, es un mecanismo, es un vehículo altamente poderoso para la difusión de contenido. Incluso es más recordada que las fotografías y es más recordada que los dibujos o diagramas. La, la, digamos, tiene una capacidad de incidir y de penetrar muy fuerte. Y esto también de algún modo llega a generar convicciones. Por otra parte, también normaliza las conductas. Y eso es un tema también significativo. El ser humano es un ser mimético, es un ser es un ser que imita costumbres. Y la pornografía, uno de los mensajes que transmite es lo que Marian Leiden denomina permission giving beliefs, ¿sí? Concepciones o convicciones autorizantes que le reafirman su percepción de que la mujer es un objeto y que el hombre puede utilizarla a placer. Entonces existe también, en fin, una serie de comportamientos antisociales derivados de la pornografía y aquí se advierte claramente la banalización. En fin, no me detengo en ellas. Bueno, aquí una mujer que acaba de ser violada y que dice, bueno, otra vez, ¿no? Ok. Ahora, entre pornografía y trata, bueno, hemos hablado también del tema de la prostitución. La prostitución, que yo la entiendo como otra forma de violencia, que implica sexo no deseado. ¿Y por qué sexo no deseado? Y dicen, lo he escuchado de varias sobrevivientes de la prostitución, que han dicho, si la mujer realmente quisiera el acto sexual, no tendrías que pagarle. Y cuando una mujer accede, no es porque acceda, no es porque quiera el acto sexual, sino porque necesita el dinero. Porque necesita el dinero para sobrevivir y por eso es por lo que accede a la relación, pero en el fondo se trata de sexo no deseado y eso creo que es muy importante tenerlo presente y por eso la prostitución digamos, es una forma de violencia. Estoy hablando
de los casos mayoritarios de lo que sucede de manera habitual. Y realmente si ellas pudieran escoger, pienso que la mayoría tomarían únicamente el dinero sin acceder a la violación. Y en su núcleo la prostitución per se es violenta, pero vamos a ver también algunas de las consecuencias adicionales. De entrada, es un sistema proxeneta o un sistema, digamos, patriarcal, prostituyente, que lleva a que un sector de la población, y particularmente el sector más vulnerable, pueda ser comprado y usado sexualmente por el otro sector de la sociedad, el sector que tiene dinero, es decir, el sector en una posición de empoderamiento. Perdón. Bien, y un poco para evidenciar esta cosificación que se presenta también en el consumo de la prostitución, me interesa traer a colación los testimonios de algunos de los clientes, de algunos de los puteros. Uno de ellos dice, bueno, estas mujeres tienen que comer, lo que estoy haciendo es ayudarles a ganarse el pan, de otro modo se morirían de hambre, estoy contribuyendo. La prostitución es comprar y vender cuerpos de mujeres, es comprar un órgano por 10 minutos, es un sitio para vaciarse, es como un mingitorio humano. Entonces, estas son las actitudes, podríamos decir, machistas, misóginas, explotadoras, mercantilistas del cliente de la prostitución. El que no ve no ve en la mujer, no ve a una persona, sino un mero objeto. Otro testimonio que justifica la violencia. Muchos de estos testimonios están tomados de investigaciones, pero también otros de foros de puteros, es decir, de foros en los cuales los consumidores valoran el servicio que les dieron, el servicio que recibieron en determinado establecimiento o de determinada persona, y como la mayoría de estos testimonios son anónimos y se trata de foros abiertos, me parece que son testimonios que tienen un muy amplio grado de veracidad y de credibilidad. Menciona este cliente, cuando hay violencia es culpa de la prostituta, se va a comprar algo y estoy satisfecho, no tendría, ¿por qué tendría que ser violento? Me pongo violento si me engañan, si me dan un servicio deficiente. A veces la violencia es porque la prostituta quiere que el cliente utilice un preservativo, presente forzar al cliente y es natural que él se moleste, ¿no? Entonces vemos claramente una actitud de profunda misoginia y de profundo abuso hacia ellos. Por otra parte está la visión de las mujeres en la prostitución y los testimonios son realmente muy desgarradores y conmovedores. Lo que dicen, el testimonio de una, la prostitución es violencia doméstica llevada al extremo. Lo que otras llaman violación es habitual para nosotras. La prostitución te dice que las mujeres valen menos que los hombres que pagan por sexo se sienten dueños, te tratan peor que a un objeto. Lo que viví en la primera cita fue simplemente asqueroso, el hotel era asqueroso, el tipo era asqueroso también, ¿no? Solo dales lo que quieran y reza para que no te maten, el testimonio de otra de ellos. Entonces, aquí advertimos qué es lo que pasa también del otro lado. Para aquellas personas que glamorizan la prostitución o que consideran que se trata, pues sí, de una actividad como cualquier otro trabajo, lo cierto es que bueno, la realidad se impone, la realidad nos muestra que existe violencia y que no es una actividad que realmente dignifique o mejore la situación de las mujeres. Pasando a los daños que provoca la prostitución, gran parte de las mujeres que han sido prostituidas sufren de estrés postraumático, agresiones físicas, amenazas de violaciones, palizas, tortura, embarazos no deseados, infertilidad, daños permanentes en huesos, zona genital, pélvica, zona anal, etc. Muchas de ellas han sido violadas. Alrededor del 60% de las mujeres en la prostitución han sido víctimas de violación y de estas más o menos la mitad han sido víctimas de violación en más de 5 ocasiones. Aquí tenemos una fotografía de una investigación de Melissa Farley, de una mujer, una chica que es víctima de trata, a la que el tratante le hizo tatuarse al interior del labio
le hizo tatuarse su nombre, ¿no? El nombre del tratante, Richie. Otro tatuaje, un código de barras. 98. Bien, esto ya lo habíamos mencionado. Y las mujeres víctimas de prostitución, de origen son prostituidas como resultado de la pobreza, de la falta de opciones educativas, falta de oportunidades, falta de empleo, daños físicos, sexuales, emocionales, etc. Bien, ahora, ¿qué entendemos por explotación? Por explotación podemos entender, y sobre todo en el caso de la prostitución, cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier otra persona que no sea la que se prostituye, es intrínsecamente explotación, es intrínsecamente abusiva y es análoga a la esclavitud. Bien, aquí algo más de estadística respecto a la violencia experimentada en la prostitución. El número de veces que las mujeres han sido amenazadas con un arma, atacadas físicamente, violadas y violadas más de 6 veces, un 60% de aquellas que han sido violadas en alguna ocasión. Y también homicidio, mujeres en la prostitución que han sido asesinadas. Aquí es muy interesante ver los distintos tipos de modelo. Esto lo comento porque Suecia hace varios años, en el 99, decidió sancionar al cliente de la prostitución. Y Suecia ha logrado reducir muy significativamente el número de víctimas, ha logrado abatir la trata de personas de manera muy, muy drástica. Y ahí, en 19 años, ha habido únicamente un homicidio, a diferencia, por ejemplo, de un país como Alemania o como Holanda, países como Holanda y Alemania en los que la prostitución está legalizada, y Holanda en un lapso de 30 años tuvo 127 homicidios, España, en el cual también existe una cierta anomia, 48 homicidios, en Alemania 98 homicidios, más 48 intentos de homicidio de 2002 a 2018. Bien, déjenme, me parece que hasta aquí podríamos hacer referencia a grandes rasgos. Bueno, déjenme terminar con una pequeña reflexión antes de abrir el foro para preguntas, que veo que aquí en el chat se han ido acumulando algunas. Déjenme simplemente recapitular. Me parece que, por lo que hemos visto, la pornografía es una forma de violencia, o al menos en un sector muy importante, tanto en la producción de la pornografía como en sus consecuencias, existe violencia. Por ello, estamos hablando de un tema sin necesariamente salud pública, y es una violencia que daña a todos los sectores de la población, pero de manera mucho más marcada a mujeres, a niñas y a niños. Entonces, es importante intervenir, es importante abordar este tema. Y es importante discutirlo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, habrá que buscar estrategias, podríamos decir, creativas, para generar una mayor visibilidad frente a este tema y sobre todo también una mayor responsabilidad y de algún modo disminuir el consumo. Habrá que ver de qué manera podemos establecer, no sé, estrategias para combatir la adicción. Sin embargo, creo que hace falta nuevamente reconectar con personas reales, y aquí hay un papel muy importante, el papel de la amistad y el papel podríamos decir, de un amor auténtico y de relaciones interpersonales auténticas. Creo que contribuirán de manera muy significativa a reducir la, em, el consumo y sobre todo generar conciencia. Em, También, tristemente, como ya hemos mencionado, existe una relación entre consumo de pornografía y violencia. En nuestro país, lamentablemente, hemos visto en fechas recientes un aumento muy significativo de la violencia contra las mujeres. Ha aumentado no solo el número, sino también la brutalidad de los casos. Pensemos simplemente en el homicidio de Ingrid hace pocas semanas, o de Abril, o de Ana Paola, en fin, tantos casos que hemos visto de manera muy reciente. Yo estoy convencido de que un papel muy importante en esa violencia, en esa propensión a la violencia, lo ocupa la pornografía, y tenemos que ver la conexión entre violencia y pornografía. Mientras no advirtamos esa violencia, estaremos
simplemente tapando manifestaciones. Estaremos quizá tapando algunos síntomas, pero no estaremos yendo a la raíz de la enfermedad. Y esta enfermedad se llama cosificación, se llama desprecio, se llama utilización, se llama violencia, etc. Entonces, mientras no vayamos a la raíz del problema, que es la cosificación, creo que será muy difícil abordar o poder implementar medidas reales y eficaces para abatir la violencia contra las mujeres. Déjenme hacer una breve nota en relación con una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de mujeres víctimas de violencia sexual, de tortura sexual en Atenco. Es un caso en que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por responsabilidad internacional. Y ahí muchas de las mujeres refieren que fueron violadas por policías. Entonces es fundamental, por ejemplo, abordar y que los servidores públicos estén sujetos a un muy estricto estándar ético, un estricto estándar de conducta. Pero además, algunas de ellas refieren que al momento de la violación se veía en el fondo o algunos de ellos están consumiendo pornografía. Me parece que se trata de es más que evidente esta relación entre la violencia y la cosificación. Bien, podríamos seguir hablando de estos temas. Lo cierto es que la información es muy abundante. No quisiera extenderme más, simplemente antes de dar pie a las preguntas, quisiera cerrar con algunos agradecimientos, tanto a todas las activistas y académicos que se han dedicado a estudiar este tema. Hay un volumen muy amplio de investigación sobre este tema, investigación académica seria al respecto. Si alguien tiene interés en continuar la conversación más adelante, con todo gusto la podemos retomar. Y bien, también dar dos agradecimientos a personas que me ayudaron ampliamente con la presentación: Isabela Echeverría Eberstadt y también Camila Campillo, quien me suministró varias de las viñetas que aparecen en la presente exposición. Y pues por lo demás yo agradezco su paciencia y su atención. Muchas gracias, y si no tiene inconveniente pasamos a las preguntas. No sé, Enrique, ¿tú qué opinas? Muchas gracias, doctor. Tenemos ya varias preguntas en el chat, pero por la cantidad creo que lo que conviene ahorita es que el colectivo Grupa y la sociedad de alumnos tomen la palabra para hacer alguna de las preguntas más relevantes, aprovechando también para dar foro. Entonces, si nos ayudan, Ana Paola, Inés, si quieren tomar la palabra, Ana Fernández, y si no, pues procederemos a leer algunas de las... Adelante, Ana. Perfecto. Me parece que Ana Fernández va a hacer unas preguntas ahorita para que reunimos para el doctor. Muchas gracias. Solo ya va, bueno, si no puedo ir, preguntándolas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doctor y Enrique, por esta sesión. Fue muy, muy buena y muy informativa. Una de las preguntas, esta es de Ana Fernández, de Grupa, justamente, que dice: ¿qué tipo de propuestas bien articuladas servirán para que la sociedad erradique este sistema de violencia? Yo creo que el principal tema, bueno, es un problema complejo y por lo mismo se tiene que abordar en distintos ámbitos. Creo que el primer reto es educativo. El primer reto se aprende en casa y tristemente se ha normalizado muchas veces también al interior de algunas familias. Y por otra parte, le hemos abierto la puerta a la televisión, a los medios de comunicación, a Internet, etcétera. Y creo que hace falta denunciar y, por una parte, aquellos actos en los que advertimos abuso, advertimos, digamos, que se utiliza a las personas para vender. Creo que es importante también alzar la voz y también amenazar incluso con actos sociales. A ver, la cohesión social que se una para boicotear una empresa que está contribuyendo a la explotación sexual me parece que es uno de los caminos mucho más eficaces. No podemos esperar la respuesta por parte del Estado. Sin embargo, es importante que el Estado también actúe. Entonces, vamos a ver, recapitulando, creo que en tres ámbitos. El primero, en el ámbito familiar.
Ahí es importante. Déjenme agregar un cuarto ámbito, el ámbito personal. Creo que es el más importante. Uno mismo empezar haciendo el compromiso, no solo de no consumir, sino también de hacer conciencia hacia los demás para hacerles ver que es un producto, es una actividad nociva que daña a muchas personas y a ellos mismos y que y de algún modo ayudarles a que no consuman. Sería el primero, en el ámbito personal, en el ámbito familiar sin duda, después desde el punto de vista social, y creo que uno de los factores más importantes es el boicot, y por otra parte también hacer presión hacia el Estado para que aborde el tema. Una de las preguntas que estoy viendo es, me preguntan en dónde seguir obteniendo información sobre el tema. Y los voy a referir a la página del National Center on Sexual Exploitation. Es una institución en Estados Unidos con la que he tenido oportunidad de colaborar y han logrado articular una serie de esfuerzos y de agrupaciones de lo más variado con una causa común y ojalá pudiéramos replicar un esfuerzo de ese tipo en el país. Y por ejemplo, déjenme compartirles algunas de las experiencias que he impulsado o de las medidas que ha impulsado este centro. Actos de boicot en contra de industrias que lo promueven. Concretamente, una cadena de hoteles, si no me equivoco, fue la cadena de hoteles Hilton, tenía libre acceso a canales de pornografía en todas las habitaciones, en todos los hoteles, en todas las habitaciones. Entonces, se comenzó una acción de boicot. Las personas empezaron a buscar otros hoteles y también empezaron a escribirle a los hoteles, exigiendo que cambiaran y diciendo que están boicoteando. Y eso propició que los hoteles cambiaran su práctica y dijeron, a partir de ahora dejamos de brindar pornografía en nuestros hoteles y en todos los hoteles que dependen de nosotros, que no son solo los que llevan la marca. Entonces, ahí se logró un cambio real. Otro cambio, Starbucks, por ejemplo, al menos en Estados Unidos tiene libre acceso, yo creo que en México también, en el Internet tiene libre acceso, no tiene filtros. Entonces, esta asociación de algún modo promovió un cierto boicot a Starbucks acompañado de una acción de ruido público y de ruido mediático para que se lograra, para que Starbucks pusiera filtros, ¿no? Lo más importante es que el filtro lo lleve cada quien internamente, ¿no? Y por eso regreso al tema personal y al tema de la familia. Pero también ese tipo de iniciativas me parece que pueden ser eficaces, ¿no? También, por ejemplo, en fin, señalar controles parentales en las aplicaciones. ¿Qué adolescente, a ver, para tener perfil en Facebook, Snapchat, Instagram, cualquier red social, no hace falta realmente ser mayor de edad y muchas veces eso expone a los niños. Entonces también de algún modo buscar que estas plataformas asuman su responsabilidad. Gracias. Y solo una pregunta más para darle la palabra a Inés, que también tenía una pregunta. Justo en cuanto a esto, que bueno, tiene un poco que ver con el control parental. Por ejemplo, ¿cómo es que si cree usted que la falta de educación sexual y este tabú que existe, sobre todo, bueno, mucho como en México, puede ser un factor importante y si sí, cómo se puede, o sea, si usted tiene alguna recomendación como de política Ok. pública o algo que se Sí. pueda hacer sobre eso. Mira, me parece que en relación con la educación sexual oscilamos entre dos extremos igualmente negativos. Por una parte, la absoluta negación o la ausencia absoluta de información y por otra, una información que de algún modo promueve digamos, un poco como digamos, fomenta conductas de permisivismo, de algunos simplemente reducen la educación sexual a un tema de genitalidad al margen de la afectividad y al margen de entender al otro como persona. Creo que tenemos que buscar una postura intermedia que lleve a una educación sexual basada en la persona, en una educación sexual integral que tome en consideración las distintas facetas, elementos de la persona, sobre todo la alteridad y la dimensión personal del ser humano. Creo que eso es lo más eficaz. Eso por una parte, y por otra, quizá en algunas ocasiones hay una tendencia a, pues sí, a negar
pues sí, ante la falta de información, quizá para los padres muchas veces es más fácil decir, no sé nada, no digo nada y búscale. Y es lo más, creo que es lo más perjudicial que hay, ¿no? Creo que es importante también nuevamente retomar en el ámbito familiar una política de educación sexual, pero sobre todo en las familias. Creo que es fundamental en el ámbito interno. Creo que de esa manera em, se puede incidir con más eficacia, ¿no? Creo que los padres deben ser los primeros educadores en este tema y sobre todo que puedan orientar debidamente a sus hijos. Muchas gracias. Y ay, creo que Inés quería preguntar unas cosas. Gracias. Ay, hola, doctor, muchísimas gracias por la conferencia. Platicando con algunas, ¿sí me escucha? ¿Sí se me escucha? Sí, te escucho muy bien. Platicando con algunos miembros de Grupa, como que identifiqué dos preguntas o temas recurrentes más bien. El primero sería como dirigido a los niños, ¿no? Justo los niños o menores de edad que consumen pornografía, pues sí, son víctimas también de la producción pornográfica. Como me gustaría que pudiera hablar un poquito más entre este matiz de que son víctimas, pero a la vez pueden ser victimarios, y de qué forma puede darse paso a una rehabilitación integral para que no se conviertan o si llegan a ser violentadores, cambien como sus conductas. Que creo que tiene que ver también mucho con la familia y con el hecho de que México es uno de los primeros países, ¿no?, en abuso infantil. Sin duda. Tristemente tenemos una incidencia muy amplia de abuso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, hablar con los niños desde antes. Y hay cantidad de material muy pensado, muy trabajado para hablar con los niños de afectividad y sexualidad en función de su desarrollo, etcétera, de manera muy progresiva. Y eso creo que es fundamental. Y creo que es importante que aprendan en primer lugar a respetarse a sí mismos y exigir respeto para sí mismos. Entonces, es muy interesante también dentro de las campañas de prevención de la violencia sexual infantil. Eh, Señalar, existen partes, en fin, ningún niño puede ser tocado sin su consentimiento, sobre todo en ciertas partes y demás. O sea, creo que es un tema también que hay que sensibilizar mucho. Ahora, ¿qué pasa con el niño que empieza a consumir pornografía? Ok, creo que es importante, a ver, no sé por dónde empezar, pero lo cierto es que los papás muchas veces piensan que su hijo es tan virtuoso, su pimpollo es de verdad, él nunca haría algo así. Y lo cierto es que muchos de los papás no tienen la más remota idea de lo que está haciendo un niño de 11 años con un smartphone. Hace poco vi un video, un testimonio de un chavito, también de 10 o 12 años, que narra su adicción, cómo salió de su adicción a la pornografía. Y resulta que él estaba jugando un videojuego en línea y le apareció un anuncio, le ganó la curiosidad, picó y ahí se enganchó. Entonces, es importante que los papás se adelanten y les sepan hablar de manera adecuada a su edad. Y al mismo tiempo les enseñen a respetar. ¿Sí? Les enseñen que tienen que respetar al otro. Si gustan, les puedo compartir también algunos videos y algunas herramientas que ahorita me vienen a la mente. Hay un video muy interesante, me parece que es inglés, explicando el consentimiento, explicándolo de la mano de una taza de té. El consentimiento sexual, haciendo el paralelismo con una taza de té. Lo publico en un momento más en mi perfil, por si lo quieren ver. Realmente es clave, me parece, enseñarle a las personas que tienen que aprender eh, del otro. Colaboro con una asociación que se llama GENDES, Género y Desarrollo, que busca también evitar la violencia machista y la violencia sexual. Y por ejemplo, ahorita con el tema de la cuarentena, abrieron una línea de atención para todas las personas que están encerradas y que a lo mejor sienten que pueden experimentar algún tipo de violencia. Bueno, llama a esta línea y pide ayuda y te vamos a orientar y te vamos a dar herramientas también pues, para evitar la violencia, ¿no? Y otro punto importante es aprender a reconocer cuando existe un problema. Cuando tenemos
Pues sí, cuando una persona llega, se da cuenta que tiene una adicción o un consumo de pornografía, bueno, pues que se dé cuenta que es un tema que daña a otras personas y lo daña a sí mismo. Em, Perdón, breve paréntesis, también les mencionaba aquí la página Fight the New Drug, tiene varios testimonios, les recomiendo mucho que vean los videos, es una página pues, que ha tratado de abordar este tema y, y ha recogido testimonios de todo tipo de personas y también un dato importante, también hay mujeres que han tenido o tienen adicción a la pornografía. Se piensa que es un problema mayoritariamente masculino y sí, más o menos de cada 4 personas con adicción a la pornografía, 3 son varones, pero hay un 25% de mujeres que vale la pena tomar en consideración. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, de entrada llegar antes y sobre todo hacerle ver a la gente que hay, que hay alternativas y que pueden salir, y que hay también algunas instituciones que que pueden proporcionar apoyo. Me viene a la mente ahorita el nombre de otra asociación, una asociación española que se llama Dale una vuelta o Dale la vuelta. No estoy muy seguro, creo que es Dale una vuelta. Eh, pero que de algún modo también busca dar herramientas. Y también, insisto, creo que la apertura es muy importante. Otro tema fundamental en relación con el abuso sexual, que haya mucha comunicación entre padres e hijos, padres, madres e hijos. Seguramente todos ustedes saben, pero el mayor número de casos de abuso sexual infantil es cometido al interior de la familia, habitualmente por un padrastro o tío. Entonces, estos son, me parece, ¿no? Algunas de las sugerencias prácticas que se puedan implementar. No sé si contesté todo o quedó algún pendiente por ahí. Pues sí queda, pero creo que pendiente como para la gran conversación, ¿no? Estos esfuerzos por no nada más acusar, sino la rehabilitación que se puede, ¿no? Y el segundo tema que identifiqué en las preguntas y en las inquietudes, y que yo misma lo tengo, es esta pues este lema feminista de lo personal es político, ¿no? Que nos permite revisar justo estas prácticas sexuales y cómo algo que puede parecer que no sale de mi cuarto, y que soy yo y mi computadora y porno, sí tiene repercusiones reales, no nada más para la persona que estoy viendo, sino también para mis prácticas sexuales en lo posterior. Pero, por ejemplo, preguntaban algunas, ¿cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? O qué ocurre cuando empezamos a sextear y mandar nudes, ¿no? Eh, es, de- y, mm, es decir, ¿cómo abordamos estas prácticas sexuales sin caer en un extremo de fiscalización? Y decir como el sexo es nada más para dos personas casadas y que tengan hijos. Si me explico, sin caer en prescriptivismos que pueden llegar a ser muy estrictos también. A eso me refiero. Ujú. Este, Más o menos, o sea, son varias preguntitas ahí. Es un tema en general y quisiera como saber su opinión. Seguramente hay más, creo que hay varias de esas preguntas en el chat. Entonces, pues como preámbulo de respuesta podría De ser. acuerdo. Mira, hay algunas, dentro de lo que me planteas, algunas cosas que me gustaría quizá pensar un poco más y quizá documentarme un poco más. Sin duda existe también, a ver, me parece que una línea muy clara es cuando hay violencia, cuando una persona es humillada, cuando una persona sufre, cuando una persona está siendo utilizada, me parece que ahí ya cruzamos la línea simplemente del erotismo o de aquello que pudiera incluso en algún contexto llegar a considerarse como artístico. Creo que ahí queda ya completamente rebasada. Em, Sí, eso, sí, sí, sí. eso como un primer intento de respuesta, ¿no? Sin embargo, ciertamente no se trata de
de satanizar la sexualidad, ni mucho menos, pero sí de de que ésta se desarrolle en un espacio en el que, en primer lugar, existe un pleno consentimiento de todas las partes. Y esta es una de las grandes mentiras de la pornografía. Esta es pensar que la persona que está ahí firmó un contrato, tiene prestaciones, etc. ¿No? Si ustedes escuchan, leen los testimonios de las personas que han salido de la pornografía, todas ellas te dicen cómo fueron manipuladas y engañadas para filmar escenas que ellas no querían filmar. Cómo fueron manipuladas para llevar a cabo actos, o simplemente les dijeron, tú no te preocupes, tú aquí, tu participación se limita a esto, y ellas no tenían conocimiento de que eso implicaba que, perdón por lo gráfico, pero acabo de leer un testimonio que 40 varones iban a eyacular sobre su cara. Entonces, ahí no hay consentimiento. Ahí no hay, ahí hay muchas veces una serie de mitos y de mentiras y de falsedades en torno a la industria de la pornografía. Ahora, considero que al día de hoy sí ha habido una normalización muy fuerte de la sexualidad, y precisamente va normalizando la violencia. Entonces, creo que sí tenemos que, en este sentido, en fin, hacer un parón. Y justo considerando que estás en un colectivo feminista, te invito a leer los escritos de Andrea Dworkin y Catherine McKinnon, que seguramente Claro, las claro. conoces, y que son, me parece, parteaguas en estos temas. Entonces, sí, de entrada, pues sí, a la mujer se le debe tratar con respeto, punto, y a cualquier otra persona, ¿no? Pero me parece que es el punto de partida, ¿no? Entonces, ¿Cuál fue la segunda que dijo? Andrea Dworkin y ¿quién más? Catherine McKinnon. Con bastante frecuencia han publicado juntas, pero igualmente te puedo recomendar a Melissa Farley, te puedo recomendar a Donna Hughes, a Judith Reisman, que hizo grandes estudios sobre todo sobre todo el tema de Playboy y demás, y cómo Playboy ha contribuido a la pederastia, etcétera. Claro. Ya no mencioné todas las caricaturas en las que aparecen niños, ¿no? Por Ujú. ejemplo, pero también cómo existe em, toda una, pues sí, toda una vertiente, una gama que propicia la explotación. Ok. Em, Muchísimas gracias, no, no doctor. hay de qué. Ya me voy. Va. Muchas gracias, Inés. Enrique, a tus órdenes. ¿Hay alguien más del público? Ya nos acercamos a terminar.